Hola, hola. Hola, buenos días. Ahora sí parece que ya hay audio. Hola, mi nombre es Junón Gómez Paredes y voy a tener el gusto de acompañarlos en esta materia de Derecho Fiscal Internacional. Perdón. Em, durante este mes he fusionado estos dos grupos. Espero que puedan integrarse poco a poquito conforme va avanzando la sesión y si no, pues quedará grabada la información para que ustedes puedan pues revisarla cuando tengan oportunidad de hacerlo y esclarecer algunas dudas que pudieran llegar a tener. De cualquier manera, yo me encuentro a la orden, estaré pendiente de sus mensajes, de sus retroalimentaciones para poderlos apoyar en cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener, ¿ok? Bien, pues vamos a comenzar. He preparado un material muy sintetizado y tocando únicamente los puntos finos que considero de la materia para que pues bueno, nada más podamos esclarecer algunas dudas y lo más relevante de la materia. Comenzaré mencionando lo que es nuestro derecho fiscal internacional, perdón, que bueno, no es otra cosa más que una rama del derecho financiero que forma parte, por supuesto, del derecho administrativo y en el rubro del derecho público. Eso es, o así es como podemos nosotros ubicar a este derecho fiscal. Se encuentra o es una rama del derecho financiero, eso es lo que nos debe de quedar muy, muy, muy claro. Por ello es que utilizamos tantas fórmulas, por ello es que vienen tantos cálculos, tanta información financiera que en realidad nos sirve y es parte medular para la determinación de algunos impuestos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya aterrizando, ¿qué sería este derecho fiscal? Este derecho fiscal pues será el conjunto de normas jurídicas, prácticamente todos los derechos, cualquier definición de derecho que nosotros veamos o revisemos, pues va a comenzar con esta preámbulo, ¿no? Será ese conjunto de normas jurídicas que van a sintetizar y que van a regular todos los ingresos fiscales del Estado. Estas normas también van a comprender el fenómeno fiscal como una actividad del Estado, ¿sí? A las relaciones entre pues lo que es el Estado y los particulares y toda la repercusión que tienen estos últimos, es decir, nosotros. Entonces, el derecho fiscal será ese vínculo que existe directamente de la regulación de los ingresos fiscales del Estado entre los particulares para poderlo sintetizar o comprender mejor. Derecho fiscal, pues tiene como base propiamente lo que sería el cálculo o determinación de los impuestos. De tal suerte que nosotros podemos clasificar a los impuestos en impuestos directos e impuestos indirectos. Y básicamente su mismo nombre nos dice qué es lo que realiza cada uno de ellos. Por ejemplo, los impuestos indirectos van a gravar lo que son los actos y el consumo. Como por ejemplo lo sería el IVA. Ese sería un impuesto indirecto. Los actos, pues son toda la introducción de mercancías y la salida de mercancías, hablando de importación y exportación, por ejemplo, ¿no? La compra-venta. El consumo sería esa compra-venta o las transferencias. Un impuesto directo es un impuesto al que se le cobra un porcentaje o una tasa determinada, dependiendo de lo que asigne o designe la autoridad hacendaria, dependiendo de qué es lo que se esté realizando. Ajá, el impuesto directo será aquel que se cobre desde el momento en que se está realizando alguna actividad. Estos pueden ser personales o pueden ser reales. Un ejemplo de este impuesto directo sería el impuesto sobre la renta. Perdón. Este impuesto directo personal es sobre, como su nombre lo indica, es sobre las personas y los directos reales van directamente sobre las cosas. ¿De acuerdo? Ahora, hay principios constitucionales. Estos principios constitucionales en materia fiscal son el principio de generalidad e igualdad. Este principio de generalidad e igualdad lo podemos vislumbrar dentro de la Constitución en este artículo 31, fracción cuarta, que establece que todos los mexicanos serán obligados a contribuir
al gasto público de la manera proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. Entonces, ahí vendría este principio de generalidad e igualdad, en donde establece que todos los mexicanos, sean personas físicas, sean personas morales, pues tendrán esa obligación de contribuir a este gasto público por medio de los impuestos, ¿no? Y ahí viene esta igualdad. Sin embargo, pues bueno, será como que a cada persona se le cobrará determinando el volumen. Por ejemplo, una persona moral sí está obligada a pagar impuestos y lo va a hacer, pero no pagaría de la misma manera como una persona física, como un nuevo reciclo. Antes RIF, ¿no? Este famoso RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, pues va a pagar menos porque se supone que son las personas físicas y los más pequeñitos, los que obtienen menos ingresos, no pueden pagar lo mismo que una persona moral. Tenemos también el principio de garantía de audiencia, en donde nosotros no estamos en un medio de indefensión. El hecho de que el derecho fiscal sea un vínculo entre el Estado y los particulares no significa, perdón, que no podamos defendernos ante alguna irregularidad por parte de la autoridad hacendaria, que no podamos responder mediante un escrito a algún requerimiento, alguna notificación, alguna multa que se nos esté imputando sin que sea realmente la correcta, ¿no? La adecuada. Entonces tenemos esa oportunidad, este principio de audiencia, que es ese acercamiento ante la autoridad. El principio de garantía de proporcionalidad y equilibrio, pues es algo similar que también se desprende del 31 fracción cuarta constitucional, en donde se busca esa manera de pagar de forma proporcional y equitativa. Y es donde viene el equilibrio y esta diferencia que les decía yo entre las personas físicas y las personas morales, que ambas tendrán esa obligación de pagar. Viene una igualdad ante la ley porque ambos tienen que pagar, pero lo van a hacer de manera proporcional y de manera equitativa en que dispongan las leyes, cada quien según sus ingresos. El principio de legalidad será que todo lo que sea relacionado con la parte fiscal, pues tendrá que estar fundamentado o tendrá que estar soportado dentro de, primeramente, la Constitución. Ya vimos que emanan todas las contribuciones, todos los impuestos emanan de la Constitución en el 31 fracción cuarta, pero después cada artículo primero, ay, perdón, cada artículo primero, lo que es el primero de ley de ISR, el primero de la ley del IVA, el primero de IEPS, el primero de ISAN, todos los artículos primero de todas las leyes es en donde establecen la obligatoriedad o la obligación de contribuir a ese impuesto. Ajá. Entonces, ese sería nuestro principio de legalidad, en donde todas las normas relacionadas en el tema fiscal, pues tendrán o nos darán esa obligatoriedad para el pago de las contribuciones. Y el principio de la no retroactividad, un ejemplo claro sería, yo supongo que ustedes, mis queridos estudiantes de la carrera de licenciados en administración, así como contabilidad sobre todo, perdón, pues estarán ahorita a la vanguardia con todos estos temas de la reforma fiscal, con todas estas modificaciones que, bueno, al día de hoy pues todavía estamos investigando, estamos analizando, estamos acudiendo a cursos para poder ver cómo está integrado este nuevo régimen, ¿no? Hablando, por ejemplo, del RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, que está absorbiendo ya a lo que es el RIF. El RIF, el régimen de incorporación fiscal, ya no viene en esta nueva ley, ya queda obsoleto. Sin embargo, aquellos contribuyentes que quieran seguir permaneciendo en ese RIF, que tiene una duración de 10 años, todavía lo van a poder hacer, porque precisamente gracias a este principio de no retroactividad, en donde se les está dando o se les dio en su momento una ventaja, una opción de poder tributar bajo el régimen de incorporación fiscal, y hoy por hoy no les pueden decir, ¿sabes qué? Pues no, siempre no, regrésate a tu régimen anterior, pues porque no puedes continuar perdón, no regrésate, sino que utiliza ahora Reciclo porque ya no puedes continuar con RIF. Entonces, a eso se refiere el principio de no retroactividad, sino que no podemos retroceder las leyes si están perjudicando a las personas. Eso es algo muy importante. Entonces, para eso vendrán las circulares, vendrá la resolución miscelánea, vendrán también, podemos hacer uso de otras cuestiones como las jurisprudencias, las tesis aisladas, que nos darán ese soporte precisamente para que, pues para no vernos transgredidos por los nuevos cambios o por las nuevas modificaciones en el tema fiscal, que de verdad ustedes deben de estar
estar a la vanguardia. Todos los años hay cambios y no solamente en los años, también a medio año viene la resolución miscelánea, después viene la reforma fiscal. Entonces, con resolución miscelánea, con reforma fiscal, tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar constantemente revisando el portal del SAT, las noticias del SAT, para ver qué es lo que se está proponiendo, ¿no? Estar también enterados en lo que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y sobre todo cuando va a salir este paquete económico por ahí de septiembre, para ver qué es lo que se está hablando, qué es lo que a nosotros nos atañe, sobre todo en materia fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a manera de consejo, pues yo les invitaría a que ustedes le den seguimiento a todas esas noticias en el ámbito fiscal, que ustedes pues adquieran su fisco agenda. Muchos dicen, ¿sabes qué? Pues es que está libre, la podemos descargar de manera gratuita, perdón, a través de Internet, a través del portal del Congreso. Sí, vamos, no tengo ningún problema. Sin embargo, una realidad, bueno, a lo mejor soy algo absurda. Sin embargo, considero yo que es mejor tener físicamente los libros y más este tipo de libros que para nosotros son un almanaque que podemos consultar al momento. No es lo mismo que tengamos una duda y tengamos que prender la computadora o el iPad o el celular y descargar nuevamente la ley o estarla revisando, estar ahí haciendo anotaciones. No hay como tener nuestra propia ley y hacerle nuestras anotaciones correspondientes. Ustedes tendrán que acudir a cursos, en esos cursos les darán tips y esos tips estarán escritos precisamente en sus leyes. Entonces, hagan lo posible, las leyes realmente no están caras para estudiar. Bueno, las estudiantiles oscilan entre los 300, 400 pesos. Considero que es una buena inversión y que sobre todo es algo que será en un futuro su fuente de ingresos. Y sobre todo está, repito, a la vanguardia de todas las modificaciones, de todos los cambios de las leyes fiscales. Como base les puedo decir ley de ISR con su reglamento, ley de IVA con su reglamento y sobre todo el Código Fiscal de la Federación con su reglamento. Aprendernos el Código Fiscal de la Federación sería como pues nuestra meta para poder tener un buen estudio y una buena y clara comprensión de lo que serían los temas fiscales. Es lo que yo les podría invitar. Recuerdo que en algún momento a mí uno de mis maestros me decía en la carrera o nos decía a todos, ¿saben qué? Pues utilicen a su código y duérmanse con él, récenlo en las noches como si fuera su Biblia. Y sí, o sea, nos vamos a aprender o se van ustedes a aprender todo el contenido del código. Probablemente a lo mejor será complicado pues que digan en este momento, sí, me voy a aprender el artículo y a la red y cómo y lo que reza. Con tantas modificaciones a veces es complicado. Sin embargo, por lo menos tenemos el sentido y la noción de qué contiene cada una de las leyes y sobre todo podamos investigar qué es lo que viene en ellas y sepamos en dónde está más o menos, ¿no? Y en qué rango entre el artículo 4 y el artículo 8, etcétera, etcétera. Ok, bueno, pues continuando con nuestra materia, eh, los impuestos también tienen ciertos efectos. Em, Estos son los efectos que pueden llegar a tener los impuestos y que nosotros debemos de tener, debemos de tener en consideración. Por ejemplo, el primero de ellos es la evasión. ¿Qué significa la evasión? La evasión es cuando nosotros conocemos la obligación que tenemos de contribuir a ese gasto público, de enterar o de pagar un ICR, un IVA, y simplemente no lo hacemos porque no queremos. Eso la autoridad lo considera como una evasión, es un delito, por supuesto, y pues bueno, está penado, ¿no? La elusión. La elusión es buscar una estrategia por medio de una planeación fiscal en donde nosotros trataremos con ayuda de la ley y también con apoyo de algunas lagunas dentro de la ley, que hay muchísimas, que a veces ya hasta parecen mares y más con los cambios tan radicales que llegan a existir año con año, podemos encontrar muchísimas cuestiones que nos puedan favorecer como contribuyentes, de tal suerte que si nosotros nos apoyamos, perdón, de esas lagunas,
algunas de esas fallas dentro de la ley o también de esas jurisprudencias, de esas tesis aisladas que nos puedan ayudar a disminuir el pago del impuesto, pues lo vamos a hacer. Vamos a hacer una planeación. Estas planeaciones fiscales se realizan antes de, ¿no? Estamos ahorita ya en el 2022 para poder haber hablado o realizar una planeación fiscal para este año y pagar los menos impuestos, tuvimos que haberlo hecho desde el año pasado, porque recuerden que, por ejemplo, ICR pues es acumulativo, entonces se tuvieron que tomar decisiones como a lo mejor una inversión de un activo fijo o bueno, otro tipo de estrategias, pero eso sería la elusión. Perdón, la repercusión. La repercusión es, ¿cómo lo podemos decir más sencillo? Es cuando, por ejemplo, les puse ahí el dibujito del IVA. La repercusión significa cuando nosotros tenemos esa obligatoriedad o esa obligación de pagar un impuesto, en este caso el IVA, cuando viene ya agregado por default en un producto, y el último consumidor es el que está absorbiendo ese IVA. Ajá, esa sería la repercusión. Es el hecho de que hay una obligación que tiene que pagar el consumidor final. Ujú. La difusión es esa parte que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de podernos dar a conocer a nosotros, contribuyentes y a toda la ciudadanía en general, pues todas estas modificaciones, todos estos cambios en las leyes fiscales y sobre todo está obligado también a proporcionar ciertos cursos, ¿no? Entonces, esta difusión está fundamentada en el 33 del Código Fiscal de la Federación, en donde tendrán que asesorarnos, tendrán que brindarnos asistencia, tendrán que proporcionar toda la información necesaria, que no se la queden solamente las autoridades, sino que todos la conozcamos para saber cómo actuar y cómo va a proceder los nuevos cambios o modificaciones en temas fiscales. Y por último, bueno, la absorción de un impuesto, pues bueno, no es otra cosa más que, ¿cómo podemos decirlo? Eh, pues que bueno, los impuestos formen parte o se queden dentro dentro de otro impuesto, por así decirlo, ¿no? Esa sería la absorción en el tema de los efectos de los impuestos. Ok, vamos entonces a continuar con lo que es la doble tributación. La doble tributación, como su nombre lo indica, es aquella que se da cuando un mismo objeto de pago de impuestos o una misma persona tiene que cubrir ese impuesto dos veces en diferentes estados. Esta doble tributación trata de evitarse por medio de los tratados internacionales, porque bueno, al final de cuentas, pues lo que se busca es que no se pague dos veces un mismo impuesto. Puede ocurrir también aquí dentro de nuestro mismo país, pero regularmente se da más entre diferentes estados o entre diferentes países, pero repito, para eso existen estos tratados precisamente para evitar la doble tributación. Esta doble tributación será la determinación del ámbito subjetivo de validez, la determinación de los impuestos objeto del convenio y el concepto de residencia para efectos fiscales, así como el establecimiento permanente. Es muy importante conocer estos cuatro puntos para que no se dé esta doble tributación, conocer precisamente cuál es la residencia fiscal, cuál es el establecimiento permanente de la persona que está obteniendo el ingreso. Ejemplo, yo, Yunuen, voy a ir a dar una asesoría en Cuba. El ingreso lo estoy obteniendo en Cuba. Lógicamente, México debe de tener un tratado para evitar esa doble tributación con Cuba y tendré que acatar o adecuarme a esas disposiciones. Entonces, los tratados internacionales regularmente en este ámbito establecen que en donde se obtiene el ingreso es en donde se debe de pagar o en donde se debe de cubrir el impuesto correspondiente. Por tal motivo, en Cuba me retendrán una parte de impuesto. Después, aquí en México, cuando yo presente mi declaración anual, tendré que enterarle a la autoridad hacendaria que yo ya pagué una parte
de impuesto en Cuba, y a eso se le llama la famosa deducción. Yo ya voy a deducir esa parte proporcional que yo ya pagué de esos ingresos aquí en territorio nacional y únicamente se lo voy a informar a la autoridad. Bueno, y por último, las medidas para evitar esta doble tributación serían las rentas inmobiliarias, los beneficios empresariales, navegación marítima y aérea, empresas asociadas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, trabajos independientes, trabajos dependientes, los honorarios de directores, entre otros, y debe de estar bien bien estructurada toda la información de todas estas tipos de actividades o tipos de ingresos que se van a obtener para poder tener la mejor manera de cubrir con el pago o con los tributos y en el lugar correspondiente sin necesidad de duplicar ese pago. Y repito, esta doble tributación se elimina con lo que serían los tratados internacionales. Ahora, vamos a hablar de los métodos de interpretación jurídica de la ley, porque bueno, la ley fiscal también tiene que interpretarse. Y tenemos el método de interpretación estricta, que es cuando interpretamos la ley con punto y coma. Ajá. Tenemos también el método de interpretación restrictivo, en donde pues únicamente tomamos una parte de la ley. Método de interpretación extensiva es cuando tomamos todo, o sea, tenemos que recurrir a más leyes. Por ejemplo, estoy leyendo, no sé, ley de impuestos sobre la renta, el artículo primero en las obligaciones que tenemos todos de pagar el impuesto de ISR, tanto personas físicas y morales y en qué supuestos, y tengo que vincularlo con con constitución política, perdón, primero para ver que estoy obligado al pago del impuesto. Artículo 31, fracción cuarta. De ahí lo voy a relacionar también con el primero del Código Fiscal de la Federación, en donde me dice qué es la residencia, qué es la persona física y la moral, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la extensiva, cuando tengo que allegarme de más leyes para poderle dar soporte o comprensión a la ley que yo estoy revisando en ese momento. Tenemos también el método de interpretación analógica, que es en donde, bueno, realizo una serie de investigaciones también para poder comprender lo que sería la ley o el tema que yo estoy revisando en ese momento. Y bueno, llegamos aquí a lo que es nuestra estructura precisamente del Código Fiscal de la Federación. Les decía yo que este Código Fiscal ustedes lo deben de conocer a ojos cerrados. Sé que a lo mejor de momento pues es pues muy complicado podernoslos aprender. Aquí hay ya algunos artículos porque este esquema es algo viejito y hay algunos artículos que se han modificado porque recuerden ustedes que hay ciertos cambios, ciertas modificaciones en las leyes, les decía hace un momento, pero en general esta sería la estructura del código. Conociendo la estructura, nosotros podríamos allegarnos de ella para poder aplicar las leyes a nuestra conveniencia y poder, pues de cierto modo, podemos decir que el Código Fiscal es el que nos está brindando en el tema de los tributos, en el tema de los impuestos, lo que serían las restricciones, los derechos, por supuesto, las obligaciones, los delitos o las infracciones que pudieran llegar a haber, y también nos da ese preámbulo de que, bueno, a lo mejor ya hay alguna infracción, ya hay alguna multa, pues ¿sabes qué puedes hacer? Puedes aplicar un procedimiento. Bueno, el procedimiento administrativo ya no viene aquí, ya viene en otra ley específica, pero sí conocemos que habrá un procedimiento que podamos llevar a cabo para con esa situación. Sabremos que vendrá un recurso, que podemos interponer algún recurso de inconformidad, etcétera, etcétera. Sabemos también que puede haber un embargo. Ajá, entonces ahí pues podremos revisar todo el procedimiento que llevará a cabo la autoridad cuando nos llegue alguna notificación o alguna multa, y pudiéramos llegar también hasta incluso a un juicio. Entonces, esta es la estructura del código, comenzando desde las disposiciones generales. En estas disposiciones generales viene parte de la relación con IVA y con ISR. Vienen también los derechos y las obligaciones del contribuyente, les decía yo.
vienen cuáles son las facultades de las autoridades, porque así como nosotros tenemos derechos y obligaciones, bueno, la autoridad también tiene ciertas facultades, nos revisará nuestra contabilidad, nos puede revisar nuestros pagos provisionales y dudar de ellos, nos puede revisar nuestros ingresos y dudar de ellos hasta que probemos lo contrario. Y sobre todo tiene algo también que viene dentro de alguno de sus productos, que es la famosa negativa ficta, que es el hecho de que nosotros le estamos cuestionando o le estamos solicitando algo a la autoridad y pues ella no nos responde en un plazo de 3 meses y pues bueno, eso se llama negativa ficta. También tenemos ahí algunas soluciones para poder eh, em, pues darle continuidad y que nos responda la autoridad, ¿no? No esperar esa negativa ficta, pero pues todo sería leyendo nuestra ley. También conoceremos esas infracciones y delitos. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si me equivoco en mi tipo de obligación? ¿Qué pasa si no me doy de alta ante la autoridad? ¿Qué pasa si no pago de manera correcta mis impuestos? Entonces ahí vendrá estas infracciones y sobre todo estos delitos fiscales que también tiene que ver con hace un momento hablábamos de elevación fiscal, ¿no? Entonces aquí también caería esta cuestión. Ok, entonces, bueno, esta es la estructura, esto es lo más relevante del Código Fiscal de la Federación y los vuelvo a invitar para que lo conozcan pues más a detalle y sí le vayan dando lectura a cada uno de sus artículos, porque en realidad son una pieza fundamental en el tema fiscal. Ujú. Y bueno, por último, hablaremos del sistema tributario y este sistema tributario lo llevaremos al ámbito federal, al ámbito estatal y perdón, municipal. Y para que nos quede más claro, traté de, traté de ponerles unos ejemplos más claros para poderlo aterrizar. Miren, en el ámbito federal, por ejemplo, las obligaciones que nosotros tenemos que cubrir son el ISR, el IVA, el IEPS y el impuesto sobre automóviles nuevos, por ejemplo, ¿no? En el ámbito estatal tendríamos que cubrir lo que es el impuesto por adquisición de vehículos, el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, que también, por cierto, ya incrementó su porcentaje, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de motor, que también ya incrementó, el impuesto sobre nóminas, el impuesto por la obtención de ingresos derivados de la organización de lotería, rifas, sorteos, concursos y carreras. Esos serían los impuestos estatales. Federal quiere decir toda la República Mexicana. Son impuestos que se pagan en toda la República Mexicana. Los estatales únicamente se pagan aquí, por ejemplo, en el estado de Hidalgo. Y municipales, pues ya únicamente se cubren por municipio. Por ejemplo, aquí yo me encuentro en Pachuca. Bueno, los municipales únicamente atañen a Pachuca de Soto. ¿Y cuáles serían un ejemplo o algunos, sí, un ejemplo de impuesto municipal? Bueno, pues sería el famoso impuesto predial, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles y transmisión de dominio, por ejemplo, también el impuesto por el alumbrado público, que ya viene dentro de nuestro servicio o de nuestra pago de luz, el impuesto por el mantenimiento y la conservación de las vías públicas, el impuesto por la asistencia a juegos permitidos y espectáculos públicos. Entonces, este es un ejemplo o un esquema de cuáles son el sistema tributario, partiendo desde el ámbito federal, estatal y municipal. Como ustedes saben, va desde un universo hacia un pequeñito o desde un pequeñito, hablamos de método inductivo, deductivo, deductivo, inductivo. Entonces, tenemos que cubrir impuestos en todas las ramas en donde nos encontremos. La obligación de aquí es pues vamos, toda esta parte de las obligaciones, de cumplir con estas obligaciones, ¿sí? Pues bueno, con esto concluyo nuestra breve sesión del día de hoy. Espero que el material les sea de utilidad y pues yo seguiré pendiente de todos sus envíos, de todos sus productos y pues sobre todo de las dudas que ustedes tengan para poderlos apoyar a resolverlas y pues para poder esclarecer aquellas dudas que ustedes pudieran llegar a tener. Me parece nada más que aquí tengo pendiente mencionar dentro de mi material lo que es el cálculo para efectos de ISR de personas
morales. Recuerden que pues lo único que tenemos que determinar es la utilidad fiscal, que es la UFIN. Esa utilidad fiscal únicamente le vamos a aplicar el coeficiente de utilidad. Ajá, a esa utilidad que nosotros tengamos o obtengamos, que nos las va a dar los ingresos, sin considerar el IVA, le vamos a disminuir las deducciones, en su caso también sin considerar el IVA, nos daría una utilidad o una utilidad bruta. Si tenemos una PTU pagada, que en este momento pues no la tendríamos hasta mayo, pero bueno, si tuviéramos una PTU pagada y pérdida de ejercicios anteriores, la podemos aplicar y no tendríamos una utilidad fiscal, no habría pago de impuestos, pero si la pérdida es menor o no tenemos pérdida a aplicar, tendríamos esa utilidad fiscal y a esa utilidad fiscal le aplicaríamos el porcentaje del coeficiente de utilidad y sobre eso pagaríamos hablando de una persona moral. Hablando de una persona física, hasta ahí sería el mismo cálculo, nada más que al momento de llegar a esa utilidad fiscal aplicaríamos la tarifa de impuesto sobre la renta de cada uno de los meses correspondientes. Recuerden que hay una tarifa para el mes de enero, para el mes de febrero, marzo, abril, bla, 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 hasta llegar a diciembre. Entonces aplicaríamos esa tarifa como pues disminuyéndole el límite inferior, multiplicándole el porcentaje de la tarifa y sumándole la cuota fija para determinar entonces así mi impuesto sobre la renta. Ajá. Bueno, a lo mejor me fui muy rápido, pero recuerden, es la utilidad fiscal menos el límite inferior, siempre menos el límite inferior por el porcentaje de la tarifa. Eso nos da un resultado que se llama impuesto marginal y le sumamos la cuota fija y ya con esa sumatoria de la cuota fija pues obtendríamos el ISR correspondiente al mes que estemos determinando. Uh -huh. Esta utilidad fiscal también sería pues nuestra famosa determinación de la CUFIN. Hay una CUFIN, no recuerdo en qué vamos, ¿en qué materia fue? Si es en contabilidad, o más bien dicho, ¿en qué temario es? Si es en contabilidad o en administración, en la carrera de contabilidad o en la carrera de administración, en donde también se les pide determinar la cuenta de la utilidad fiscal neta, que es la famosa UFIN. Y pues esa, bueno, la podemos determinar considerando el resultado fiscal del ejercicio anual menos el impuesto sobre la renta correspondiente al resultado fiscal del ejercicio actual, menos todas las partidas no deducibles de impuestos sobre la renta, y nos va a dar así la utilidad fiscal neta. Esa sería la utilidad fiscal neta que determinaríamos. También tenemos la CUFIN, creo que también les piden la CUFIN. Ahí, para efectos de la CUFIN, nosotros lo que tendríamos que hacer es aplicar el 88 de Ley de Impuestos sobre la Renta, me parece que todavía es el 88, y tendríamos que sumar todas las UFINes, todas las UFINes de cada uno de los ejercicios, excepto la del ejercicio presente, eh, más todos los dividendos percibidos de las personas morales que residan en territorio nacional, más todos los ingresos y dividendos o utilidades sujetos a régimen fiscal preferente, a los famosos paraísos fiscales, que el contenido o el desglose de estos paraísos están en el 213 del ISR, menos los dividendos o utilidades distribuidos y utilidades distribuidas del 89 o que marcan el 89, y así llegaríamos a el saldo de la CUFIN, que es la cuenta de la utilidad fiscal neta. Aquí entonces, partiendo de la UFIN o de las UFINes, sumaríamos, repito, para determinar CUFIN, sumamos todas las UFINes, le sumamos los dividendos en caso de que haya habido dividendos percibidos de personas morales, pero únicamente en territorio nacional, le sumamos los ingresos o utilidades, dividendos o utilidades que correspondan a Terrefipres, y le disminuimos los dividendos o utilidades distribuidos que nos marca el 89, y así es como llegamos a lo que sería nuestra CUFIN. Eso es lo que creo que me faltó comentar para el cierre de esto. Y bueno, pues nada más quería concluir con esto porque no les había hablado ni de la UFIN, ni de la CUFIN, ni del cálculo de ISR personas morales y personas físicas.
¿vale? Pero bueno, espero que ya con esto, pues ahora sí que tengan ya el conocimiento amplio sobre los temas. Me despido de ustedes. Un gusto, mi nombre nuevamente es Junuen Gómez Paredes y estaré pendiente de todos sus envíos para poderlos revisar, ¿de acuerdo? Excelente, excelente semana. Bueno, ya estamos a ombligo de semana. Échenle muchas ganas y continúo revisándolos.